y prender esto. Entonces, el exit ticket, ¿ya? ¿Cuánta gente contestó en el final? Creo, a ver si... ya, no. Es complicado esto de internet, hoy es como lentito. Bueno, no se está cargando. No sé cuántas personas. La última vez que miré eran como 6 personas. Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces había 4 puntos. Como les había dicho, era ya suficiente hacer 3, pero ya vamos a verlos todos. El primero era decir que A es un múltiplo de la identidad. Si solo si tiene un autovalor con multiplicidad geométrica n. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, partamos desde acá, ¿ya? Si vale que tiene un autovalor con multiplicidad geométrica n, significa que el autoespacio escrito acá, el lambda, el autoespacio que son todos los vectores que satisfacen AB igual lambda B, eso multiplicidad geométrica es su dimensión, o sea, tiene dimensión n. Entonces, si tiene dimensión n, significa que es todo el espacio Rn, ¿ya? Sí, ya, bueno, esto es claramente acá, eran para matrices n por n, ya no sé si esto apareció en el texto de verdad del exit ticket, ¿ya? Entonces, esto significa que el autoespacio cubre todo Rn, significa que todo vector de Rn satisface esto, satisface esta ecuación lineal, ¿ya? AB es igual a lambda B. Entonces, dado que AB es igual a lambda B, que sería lambda veces la matriz identidad aplicado a B, ¿ya? Entonces, A y lambda veces la identidad tienen el mismo, la misma acción para todos los vectores, significa que son la misma matriz. Entonces, A es lambda veces la identidad. ¿Ya? Y todos estos pasajes eran en realidad equivalencias, ¿ya? Entonces, hemos demostrado la equivalencia, que A es lambda veces la identidad. Es lo mismo que decir que todo Rn es el autoespacio de dimensión del autovalor lambda, ¿ya? Que es lo mismo que decir que la multiplicidad geométrica es n. ¿Ok? Entonces, eso es un caso lo más sencillo, al cual siempre tenemos ahí como idea de lo que intentar demostrar para cuando necesitamos pensar en la multiplicidad de un dado autovalor, ¿ya? Este autovalor tiene su autoespacio y restringido a este autoespacio, nuestro operador que consideramos es un múltiplo de la identidad, ¿ya? Restringido a cualquier autoespacio. Y si el autoespacio es todo el espacio, bueno, el operador era lambda veces la identidad. Entonces, automáticamente sé la matriz de este operador. ¿Ok? Ya. Y entonces acá como extra, lo que vale con la matriz identidad, que es muy particular, es que si mi operador es la identidad, entonces para cualquier base, su matriz es la identidad, ¿ya? O sea, para el caso del operador que no cambia nada de mi vector, es muy fácil encontrar su matriz y no depende de la base, no depende en qué base estoy mirando. Es una, así, una observación extra, ¿ya? Que cuando un operador es la identidad, ya ahí sé su matriz y ni siquiera debo pensar en qué base lo estoy representando, porque en cualquier base la matriz es siempre la misma, la identidad, ¿ya? Entonces eso es muy particular para los operadores de ese tipo, ¿ya? Que envían cualquier vector paralelo a sí mismo, significa que ya esto es lambda veces la identidad y es una propiedad intrínseca, que no depende de la base, digamos. Ok, bueno, eso, pero va un poco más allá que el texto del ejercicio.
Después el 2. No sé por qué puse los puntos tan lejos de... ok, el 2 decía que si A es una matriz triangular, o sea, tiene lambda en la diagonal, y es triangular en el sentido que arriba de la diagonal tiene esta estrellita, o sea, tiene valores que no conocemos, y abajo de la diagonal ceros, ¿ya? Estos son todos 0. Entonces, A tiene un autovalor lambda con multiplicidad algébrica ahora, n, ¿ya? Y la multiplicidad algébrica, para demostrarlo, acordarse que la multiplicidad algébrica es, escribo el polinomio característico de esta matriz, o sea, el determinante de la matriz menos identidad, determinante de A menos X veces la identidad, perdón. Y después veo cuántos factores de lambda menos X tiene ese polinomio. Ok, el máximo número de factores que puedo expresar juntos, esto es la potencia a la cual aparece lambda menos X. Y acá debo demostrar que esta es n, ¿ya? Que es igual a la dimensión. Entonces, para hacer esto, observa que el determinante de una matriz triangular, esto es la forma de una matriz triangular, bueno, su determinante es igual al producto de los elementos en la diagonal, ¿ya? ¿Y esto cómo se hace? Primero, si este elemento de acá es 0, nada, el determinante es 0, así que directamente es igual al producto. Y si no es 0, puedo ocuparlo con la eliminación de Gauss para cancelar toda su columna de arriba, ¿ya? Y así continúo a repetirlo para cada elemento de la diagonal. O es 0 y ahí ya era 0 el determinante sin problemas, o 0 el determinante porque ya. Bueno, en este caso porque son todos iguales, ya. Profe, O este es 0 o lambda menos X es 0 o no es 0. ¿Sí? para Mande. este caso, uno podía usar el hecho de que para una matriz triangular superior o inferior el determinante era el producto de las diagonales o había que probarlo, es que igual ya lo habíamos como discutido en clase, No, entonces como que oye, que ahí lo dije nomás. es que había olvidado que lo habíamos discutido, por eso lo mencioné, para que no quede la duda a nadie, pero sí podían solamente mencionarlo sin demostrarlo. ¿Ok? Pero para que se acuerden por qué, era que puedo aplicar la eliminación de Gauss, si es que lambda menos X es distinto de 0. ¿Ya? Y puedo entonces cancelar todo lo que hay arriba de la diagonal y me queda un único tipo de producto en mi mega fórmula. ¿Ya? La fórmula del determinante tenía dividía las filas y después tomaba una permutación, o sea que tomaba un elemento para cada columna, ¿ya? Y la única manera para la matriz diagonal de tomar un elemento para cada columna sin que haya algún elemento cero es tomar exactamente la diagonal, ¿ya? Y entonces prácticamente lo mismo vale para matrices triangulares también. Es otra manera de demostrar que el producto, que para matrices triangulares superior o inferior, el determinante es el producto de las entradas diagonales. ¿Ya? Pero eso tenémoslo presente, es una propiedad que sale muchas veces. ¿Ya? Y en este caso, entonces, ese producto es justamente esto, ¿ya? Es lambda menos x a la n. Entonces, el polinomio característico tiene lambda menos x a qué potencia? La potencia n, que es lo que necesitamos demostrar. Entonces, la multiplicidad algébrica del autovalor lambda, esta potencia. Entonces, son dos casos donde en un caso es claro cuál es la multiplicidad geométrica de un autovalor para la identidad y en el otro cuál es la multiplicidad algébrica. ¿Ya? Entonces, como ven, la multiplicidad geométrica es mucho más sensible, ¿ya? Solo lo puedo saber en el caso de la identidad en este ejercicio, mientras para la multiplicidad algébrica puede ser cualquier matriz triangular. Así que un poco más flexible, digamos, la multiplicidad algébrica. Eso nos enseña un poco eso.
después el próximo, el polinomio característico no depende de, o sea, es lo mismo para A y para C a la menos 1 AC, que es el tipo de matriz que obtengo cambiando la base en la cual expreso el operador de multiplicación por la matriz A. ¿Ya? O sea que prácticamente es cambiar, dicho abreviado es que cambio base para el operador A, obtengo un nuevo operador cuya matriz es esta, ¿ya? C a la menos 1 AC, donde las columnas de C son las nuevas bases, las coordenadas de la nueva base. Y lo que me pedía el ejercicio, pero podía uno no saber qué es el significado de C a la menos 1 AC, simplemente me pide de controlar que el polinomio característico es lo mismo. Entonces escribo acá las dos definiciones, ¿ya? Que es de los dos polinomios característicos. El primero es determinante de A menos XI y el segundo determinante de la otra matriz menos XI. Y esta otra cosa de acá la puedo escribir como C a la menos 1 AC menos, y acá XI puedo también, esto igual a C a la menos 1 XI C, ¿ya? Y quizás acá debería hacer una paréntesis. Para estar seguro que estamos al tanto con esto, ¿ya? Que si tengo lambda veces la identidad, esto aplicado a un vector v, es igual a lambda v, ¿ya? Y c a la menos 1 lambda veces la identidad c aplicado a un vector v, ¿qué es? Bueno, esto es cv, ¿ok? Y entonces esto es como c a la menos 1 que multiplica lambda veces cv, ¿ok? Y el lambda por linealidad lo puedo sacar afuera, ¿ya? Entonces el lambda lo puedo poner en un número, multiplicar por un número en una operación lineal. Todos esos son operadores que conmutan con esta operación de multiplicar por un escalar, ¿ya? Y entonces me da acá c a la menos 1c que se juntan y la matriz c a la menos 1c es la identidad, ¿ya? Entonces de nuevo obtengo que esto es lambda b. ¿Ok? Entonces vale que lambda i y la otra que es c a la menos 1 lambda i c, estas aplicado al mismo vector v me dan siempre lambda b, o sea, son la misma matriz, ¿ya? Entonces lambda i es igual a c a la menos 1 lambda i c, ¿ok? Eso era una manera de cómo hacerlo bien en detalle para estar seguros de comprender por qué vale eso, ¿ya? Y entonces la otra parte era que c a la menos 1 a c menos x veces la identidad, que ahora sabemos que se escribe también c a la menos 1 a c menos c a la menos 1 x identidad c. Bueno, este producto es distributivo, ¿ya? Producto entre matrices. Es también una operación distributiva, o sea, esto se puede escribir como c a la menos 1 que tiene por factor AC menos X y C, ¿ya? Es un producto más raro en línea por columna, pero no es que es tan raro que no tiene unas propiedades básicas, ¿ya? Eso es una de las propiedades que vale. Y lo puedo hacer de nuevo para esta paréntesis por el otro lado, ya a la derecha. Entonces esto es igual a c a la menos 1 a menos xy c. ¿Ya? Esto era como continuaba esta demostración. ¿Ya? Y entonces tengo que el determinante de esta cosa de acá, ¿ya? Es igual al determinante de esto de acá. Y que también puedo aplicar facto que conocemos, que el determinante de un producto, de un producto de matrices, es el producto de los determinantes, si las matrices son cuadradas. ¿Ya? Entonces esto es determinante C a la menos 1, determinante de A menos XY, determinante de C. Este tipo de procedimiento ya lo conocemos, en realidad ya hemos visto que
que acá se pueden cancelar esto de acá, ¿ya? Entonces, y esto es el det de acá, lo puedo mover porque eso es un producto de números, así que ahora conmuta este producto, ¿ya? En general, para matrices, el producto no es conmutativo. No es que el producto de la matriz A por la matriz B es lo mismo que la matriz B por la matriz A. Pero el producto de números sí lo es. Entonces, esto es det C a la menos 1, det C y det A menos XY. Y de nuevo puedo aplicar esta regla que el producto de determinantes es el determinante del producto. Entonces me da det de C a la menos 1C por el determinante de antes, A menos XY. Y ahora esto es la identidad, ¿ya? De la identidad. Y el determinante de la identidad es 1, ¿ya? Entonces eso me da que es, el determinante era igual al determinante de A menos XY. ¿Ya? Entonces, si lo expreso, ¿esto qué era? Esto era el polinomio característico de C a la menos 1 a C calculado en X. Y esto es el polinomio característico de A calculado en X. Así que estos son iguales, ¿ya? Esto era una manera de trabajar este punto, ¿ya? Del exit ticket. ¿Ya? Entonces, quizás acá le voy a borrar todo esto y decir ver página ahora precedente, ¿ya? Esta nueva que inserté. ¿Ok? Y acá el último era un poco más complicado. Déjeme ver porque no me acuerdo el enunciado para decírselo bien en detalle. Entonces me decía, esto era. ¿Ya? Decía que mostrar que si tengo acá la matriz identidad, mg por mg, acá era parte de una demostración, así que esto era la multiplicidad geométrica, etcétera. Bueno, es una matriz cuadrada. Tengo la identidad, lambda veces identidad 0, y acá tengo otra matriz cuadrada, y acá lo que necesito para llenar una matriz generalmente será rectangular. Y tengo esta matriz así como con esta forma, por bloques. Menos x veces la identidad. Esto me dice el teorema que, o sea, el ejercicio, lo que necesito demostrar es que es igual al producto de los dos determinantes de esto menos x veces la identidad por el determinante de A2 menos x veces la identidad. Y que A1 prácticamente no importa. O sea, no importa que no interviene en el cálculo del determinante. ¿Ok? Y después, la parte fácil era la parte de abajo, ¿ya? Que simplemente se trataba de observar que este es el polinomio característico de A2 calculado en X, porque el determinante de A2 menos X la identidad. Esta de acá tiene la misma dimensión que A. ¿Ok? Polinomio. Y el otro, esto de acá, es el determinante de una matriz diagonal. Entonces, el producto de los elementos de la diagonal, que son todos iguales, son lambda menos X, todos, y el número de elementos es mg, ¿ya? Entonces, esta parte, la igualdad de que de esto era fácil, ¿ya? Este último pasaje. Y lo más difícil era este otro pasaje, ¿ya? El facto que esta matriz por bloques, su determinante es el producto de los determinantes solo de dos bloques y no de este otro bloque A1 rectangular. ¿Ya? Entonces, esto era el punto clave escrito acá. ¿Ya? Que si x, z son cuadradas y y es rectangular y acá hay una matriz de ceros rectangular, el determinante de x0 y z es igual a determinante de x, determinante de z, y el y no cuenta. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos demostrar. Y ahora lo voy a demostrar, a explicarle un poco cómo funciona, ¿ya? Entonces, esto es la matriz que tenemos, ¿ya? Y acá el A era lambda veces la identidad, el C era lo que se llamaba A2,
y el B era lo que había llamado A1, ¿ya? En la otra notación. Perdón. Lambda X la identidad, o sea, será lambda menos X veces la identidad, y esto es A2 menos X veces la identidad de la dimensión correcta, ¿ya? Porque esto le debía aplicarlo a la diferencia entre la matriz inicial y la identidad, y X veces la identidad, perdón, ¿ya? Pero no importa la forma de estas matrices, el concepto es independiente de exactamente cuál es el valor de A, B y C. Y la idea es que uno mira la fórmula del determinante, ¿ya? El determinante de una matriz es la suma sobre las permutaciones de producto de AI PI, donde I es el índice de la I se va entre 1 y n, ¿ya? El producto de todos los índices de fila, donde en la columna pongo el valor de la permutación en ese índice, ¿ya? Y ahora lo que voy a decir es que en realidad ninguna vez aparece un término de la matriz B, ¿ya? Dice que acá lo que observo es que si en ese producto de acá hay elementos de la submatriz B, ¿qué significa esto? Significa que acá tengo una fila, la fila I, ¿ya? Existe un I, fila sucesiva a las primeras filas, esa que forma la matriz A. Entonces, I mayor que M. Y para este valor, estoy en la parte B, no en la parte C. Así que la permutación correspondiente, lo que me aparece acá, el PI, es menor o igual que M, ¿ya? Eso me está diciendo que estoy en la fila I, hacia ahí abajo de la parte de los primeros bloques de arriba, ¿ya? Este de acá. Esto es I mayor que M, ¿ya? El facto que I está ahí abajo. Y después, el facto que acá aparece un elemento de la matriz B y no de la matriz C, esto corresponde al facto que la columna es entre las primeras M columnas, ¿ya? Entonces la columna está más acá de la subdivisión, más a la izquierda de la subdivisión de columnas. Ok, esto es A elemento de B, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué significa? Acá yo lo que observo es que entonces, ¿qué pasa para los índices, los primeros M índices? Debe existir un índice entre los primeros M y 0, entonces menor o igual que M, tal que P de I0, o sea, tal que la columna correspondiente a este índice debe ser mayor que M, ¿ya? Porque la idea que es que en cualquiera de esos productos, todos estos PI deben ser distintos, ¿ya? Porque una permutación envía índices distintos en índices distintos, ¿ya? Y acá ya ocupé este índice P de I, ¿ya? Este es el índice de la columna P de I. Así que entre las primeras M columnas, ¿cuántos quedan disponibles para que sean todos distintos, los PI? Queda como elección de PI todos excepto uno, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no puede ser que entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que no puede ser que la permutación P para todo I0 menor o igual que M, P de I0 menor o igual que M, esto es falso, ¿ya? O sea, debe ser falso. ¿Por qué debe ser falso? Porque prácticamente el valor PI está prohibido. Ya se ocupó. ¿Ya? Esta columna. ¿Ya?
Entonces, cada vez los elementos que aparecen en esta permutación de acá deben corresponder a índices PI distintos. Pero el valor PI, esto que correspondía a un elemento de B, ya se ocupó, ¿ya? Y entonces, hay uno de estas M columnas donde no puedo tener más elementos en mi producto, ¿ya? Entonces, para los índices, acá hay M índices posibles y 0, y los valores P y 0 menores o iguales que M no prohibidos son M-1 valores no prohibidos. ¿Ya? M-1 disponibles. ¿Ya? Entonces, si tengo M índices y N-1 valores de PI disponibles, no el P al menos una veces entre este M índices debe tomar un valor que no es menor o igual que M. Debe ser uno de los valores mayores que M. ¿Ya? Entonces, lo que sale en práctica con todo este razonamiento un poco largo es que si hay un elemento ahí en el producto, entonces de esta primera M filas, al menos una tiene un valor acá y 0. O sea, perdón, hay una fila y 0 tal que su valor P y 0 es más allá de más a la derecha de la subdivisión. Entonces hay una entrada 0 de la matriz, ¿ya? Que si participa B en el determinante, debe participar en el mismo término de la fórmula para el determinante, un elemento de la matriz de ceros. Así que este elemento del producto es 0. Eso es el punto. ¿Ah? Entonces, en práctica, uno podría demostrar esto, que si hay un elemento de B que aparece en mi fórmula, también en el mismo producto aparece un elemento de este otro bloque, el bloque formado solo por ceros, de tal manera que este producto de acá es 0. El producto tiene al menos un factor igual a 0, así que es 0. Entonces, el final de este razonamiento es que todos los términos donde participa la matriz B se anulan, así que el determinante es lo mismo que si en vez que B sustituye la matriz nula, porque no me va a cambiar ningún término de la fórmula. Así que acá le pongo una matriz de ceros y acá me da una matriz por bloques, ¿ya? Y para matrices por bloques, hemos visto en un exit ticket precedente que esto es que el determinante de esta matriz por bloque es igual al producto de los determinantes de los bloques. Esto es exit ticket 5, creo. Ya. Entonces, esto es la idea, ¿ya? Es que sabemos entonces que cualquier matriz que es por bloque triangular, también el determinante es el producto de los bloques en la diagonal, ¿ya? Entonces, esto lo sabíamos para matrices cuando los bloques son de dimensión 1, ¿ya? Lo que se ocupaba acá. Pero también, si en vez de estas entradas pongo bloques, vale la fórmula que el determinante de todo es igual al producto del determinante de los bloques. Y lo hemos demostrado para el caso de pocos bloques, ¿ya? De estos bloques de acá, ¿ya? Pero vale más en general también esto, ¿ya? Eso era digamos, prácticamente un ejercicio de nuevo sobre determinante, ese punto, ese número 4, ¿ya? Entonces, esto. Entonces acá yo haría una pausa porque casi pasó media hora. Entonces hagamos una pausa de 5 minutos. Ocupámosla para que me pregunten cosas y cosas así, o si quieren hagan una pausa de 5 minutos. Profe, ¿Sí? para toda esta parte que hizo este razonamiento con la fórmula del signo, podíamos hacer lo que decía en la sugerencia, decir como es posible por eliminación de Gauss. Ah, sí, también
Sí, claro. Ese bloque era eso. Efectivamente Gracias. había otra estrategia acá, sí. Uno podía, podía pensar, X puede ser que su determinante es 0, significa que las primeras filas de acá son linealmente independientes. Las filas de X de acá son linealmente dependientes, entonces también sumándole 0 siguen dependientes. ¿Ya? Filas 1mg dependientes. ¿Por qué eran dependientes? Porque si X es singular, sus filas son linealmente dependientes. ¿Ya? Ah, ya, ya. Entonces, las filas poniendo más ceros, ahí esta parte sumo con coeficientes vale 0. ¿Ya? Entonces, si la suma de CI fila de X número I es igual a 0, esto implica, o es equivalente en realidad, a decir que la suma de CI por, acá pongo la fila de X, la fila número I de X y le sumo ceros. También la combinación lineal de esos otros vectores también es 0. ¿Ya? Porque acá esta parte simplemente queda 0. Multiplico por CI, me queda 0. ¿Ok? Y esto era para resolver el punto A. Eso me parece que era lo más sencillo que a uno se le podía ocurrir. Pero no, uno nunca sabe. Así lo había pensado yo. ¿Ok? Y entonces, si X es singular, esto también es singular. Y si X no es singular, significa que podría primero aplicarle una reducción de Gauss. X, hago una reducción de Gauss en el sentido que siempre sumo múltiplos de una fila a las otras filas para cancelar cosas y me sale una matriz diagonal con elementos distintos de 0 en la diagonal. Lambda mg. Ya esto tenía dimensión mg. Ok, me reduzco a eso. Y de nuevo, si a la matriz, en vez que X le ponía ahora ceros y aplico exactamente las mismas operaciones, acá de esta parte siempre sumo 0 a 0 y me continúo a tener esta forma de acá. Y ahora ahora extiendo un poco más la matriz y le pongo también la parte de abajo, ¿ya? Y dado que el Gauss lo apliqué solo a la parte de arriba de la matriz, no cambió nada de la parte de abajo, ¿ya? Entonces acá sigue teniendo YZ y el determinante sigue lo mismo, ¿ya? Y ahora puedo aplicar Gauss lambda, con este lambda J, dado que es no cero, puedo ocuparlo para cancelar multiplicando por un coeficiente oportuno toda esta línea que tiene esto y después ceros. Ya lo único que hago aplicando sumando esta fila a la fila de más abajo es cambiar lo que hay en esta columna y puedo anular todos los coeficientes. ¿Ya? Y puedo iterar esto para anular todos los coeficientes de la matriz Y y obtener entonces en el final la matriz con acá los lambdas y acá z y los otros ya anulados. ¿Ok? Y después aplico el resultado conocido, como dice acá, aplicar el resultado conocido para este producto. Profe, estamos suponiendo que X es invertible, ¿cierto? ¿Por qué yo puedo pasar de X a la matriz diagonal? ¿Y es diagonal o es triangular? Imagínate si puedo pasar a diagonal, porque antes paso a triangular, ya, primero paso a triangular y después paso a diagonal, ya. Y si te acuerdas, en la clase de álgebra lineal, cuando hacía Gauss,
no cambiaba el espacio generado por las columnas de la matriz. Así que la matriz no siendo singular significa que sus columnas forman, una matriz es no singular si sus columnas forman una base, o sea, son linealmente independientes. Forman una base del espacio generado por ellas. Entonces, por eso, en el final, durante Gauss no cambia esta propiedad de ser no singular y en el final sale una matriz diagonal que debe tener elementos no nulos, porque si tenía elementos nulos en la diagonal era singular. ¿Ya? Entonces son distintos de cero porque es no singular. ¿Pero qué me asegura de que yo puedo llevarla a una matriz diagonal? El procedimiento de Gauss. Siempre se puede. ¿Eso no lo vieron? O sea, que uno puede hacer el Sí, procedimiento de sí lo Gauss vimos, pero y se reduce a una matriz triangular y después puedo cambiar cambiar el orden. Si primero cancelé la cosa abajo de la diagonal, ahora lo hago partiendo desde el final y ocupo esto para cancelar todo lo que hay arriba si es no cero. Los que son no cero me permiten de cancelar todos los elementos arriba de la diagonal. Y si era cero, ya es singular en la matriz. Ya uno demostraba que era singular la matriz. Entonces Gauss siempre te permite de pasar a una matriz diagonal. ya, eso era, que no me acordaba. Gracias. Sí, sí, sí. Perdón, ya entonces eso era lo que quizás podía haber faltado para resolver esto. Ok. Debería sacar la parte de acá. O quizás sacar todo el número 4 y pegarlo para que sea parte de la pizarrita de esta clase. Ok. Entonces, esto era la clase pasada. Vamos a volver entonces a la clase. ¿Ya? Entonces, había quedado una proposición la clase pasada que vamos a completar y después vamos a hacer un poco más. Ya voy a partir de nuevo la cosa. Entonces, la proposición que debíamos demostrar era esto, que si tengo un operador lineal sobre un espacio cuya dimensión es n, en este caso son equivalentes tres cosas. Perdón. Tres cosas, que f es diagonalizable, o sea que existe una base tal que la matriz de f en esta base es diagonal. Después, que V es suma directa de los autoespacios de F, ¿ya? Esto se escribía V es igual a E lambda 1, suma directa, E lambda kappa, si kappa son los autovalores de F. Y después, lo último propiedad equivalente es que la suma de las multiplicidades geométricas de los autovalores de F es igual a N. ¿Ok? Entonces, mg de lambda 1 más toda la suma de las multiplicidades geométricas de lambda kappa es igual a n, ¿ya? Que es lo mismo que decir que la dimensión de E lambda 1 sumado con todas las dimensiones, porque las multiplicidades geométricas son las dimensiones de los autoespacios correspondientes. E lambda kappa es igual a n. ¿Ya?
Ok, entonces vamos a demostrarlo. Entonces, la cosa que ya sabemos, porque ya lo demostramos la clase pasada, es que los autoespacios correspondientes a autovalores distintos, autoespacios correspondientes a autovalores distintos, están en suma directa. ¿Ok? Entonces, la suma de los autoespacios es una suma directa, pero no siempre esta suma directa, que la llamo E, ¿ya? La suma directa de todos los autoespacios de todos los autovalores, no siempre, no necesariamente es igual a todo V, ¿ya? Pero vamos a ver que condiciones equivalentes para que valga esto, ¿ya? Son, por ejemplo, que sea diagonalizable, ¿ya? Entonces, el primer paso es demostrar que si f es diagonalizable, entonces si esta suma directa es todo V. ¿Ok? Esto para demostrar que A implica B, o sea que diagonalizable implica que V es suma directa, dado que ya sé que los espacios forman una suma directa, necesito demostrar que V es toda esta, que esta suma directa cubre todo V. Entonces, lo que sé desde el punto A, que hemos visto en la clase pasada, es que si F es diagonalizable, significa que hay una base en la cual F tiene una matriz diagonal, que es la definición. Y hemos visto también que esto corresponde a decir que F tiene una base de autovectores, ya que V, hay una base de V que corresponde a autovectores. Y los autovalores correspondientes pues, pueden ser uno de los autovalores del F. ¿Ya? Lambda 1, lambda kappa. Digo kappa porque no necesariamente son todos no repetidos los autovalores. Puede que haya más autovectores independientes que tienen el mismo autovalor. Y esto es algo que pasa en el caso que el autoespacio correspondiente tiene dimensión mayor que 1. ¿Ya? O sea que hay más autovectores independientes para el mismo autovalor. ¿Ok? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una base de autovectores. Entonces, esta base de autovectores la puedo subdividir para cada elemento de esta base dependiendo de cuál es su autovalor correspondiente, ¿ya? Entonces significa que cuando ahora tomo bases de cada autoespacio, esto cubren la base de autovectores. Entonces, en particular, significa que si tomo bases de los autoespacios juntas, me generan, cubren una base de V, de autovectores de V, y entonces la base de cada autoespacio juntas generan V, ¿ya? Entonces, forman una base de V, ¿ok? Y esta era una de las propiedades equivalentes a, a que V era la suma directa de de unos autoespacios, ¿ya? ¿Cuándo es que unos espacios forman un dado espacio como suma directa? Bueno, cuando las bases de todos estos espacios juntas forman una base del espacio total, ¿ya? Y esto es el caso en este caso, así que V es la suma directa de los autoespacios. O sea, A implica B. ¿Ya? Hemos demostrado esta parte. Profe, en Sí, la parte donde dice hay base de autovectores, sí. eso es la equivalencia con que los autoespacios están en suma directa. No veo bien la equivalencia. O sea, ¿cómo llego de que hay una base autovectorial de abajo? Esta de acá. Claro. Ya. Entonces, porque la idea cuál es? Es que
lo que digo es que si tomo las bases de estos juntas, generan V, ¿ya? Entonces lo que digo es, acá supongamos que esta base de autovectores sea V1, Vn, ¿ya? Y entonces eso se subdividen en conjuntos V I1, V I, ¿cómo se puede decir? Digamos así, subconjuntos A1 hasta A capa, ¿ya? O quizás B, porque son como bases. B1 hasta B capa. Los subdivido. Estos son los que tienen autovalor lambda 1. Y así siguiendo. Y estos son los que tienen autovalor lambda capa. ¿Ok? Puedo dividirlo porque cada uno tiene, dado que es un autovector, tiene un autovalor. Y los autovalores son los autovalores del operador que pueden ser solo en este conjunto lambda 1, lambda capa. Así que los subdivido así. Y ahora obtengo que B1 es un subconjunto de E lambda 1. ¿Ya? Y así siguiendo. B capa es un subconjunto de E lambda capa. ¿Ok? Son subconjuntos de acá. En particular, si acá tomo una base de esto, de este, genera B1, ¿ya? La base de E lambda 1 genera este subconjunto, es un subconjunto del espacio lambda 1, así que si tomo una base, puedo expresar los elementos de B1, ¿ya? Y así siguiendo. Base de E capa genera el subconjunto B capa, ¿ya? El subconjunto B capa se expresa como elemento de la base de E capa, ¿ya? Y entonces, las bases de E lambda 1 y E lambda capa juntas generan V1, Vn, ¿ya? Puedo expresar V1, Vn como elementos de las bases de los autoespacios, entonces generan todo V, ¿ok? Entonces, en esta manera obtuve que la suma de los autoespacios genera V, o sea, la suma de los autoespacios es todo el espacio. Y después el facto que los autoespacios, su suma es una suma directa, lo hemos visto en la clase pasada. Ya, gracias por detenerme y para hacerme... Ok. Y los otros puntos quizás son un poco más directos. ¿Ya? Entonces, el próximo punto, quiero demostrar que B implica C. ¿Ya? Déjeme cambiar correctamente. Necesito demostrar que si V es una suma directa de autoespacios, entonces la suma de las dimensiones de estos autoespacios es la dimensión global. Bueno, esto es directo, dicho así, ¿ya? Y esto es equivalente a decir que las multiplicidades geométricas de los autovectores son n, ¿ya? Entonces, si V es la suma directa, significa que la suma de las dimensiones de estos espacios es la dimensión de V, ¿ok? Porque sumando una base para cada elemento de la suma directa, obtengo una base global. Es una de las descripciones equivalentes de suma directa y implica que la suma del número de elementos de cada base es el número de elementos de una base de V. ¿Ya? Números, elementos, base E1 sumado a números, elementos, base E capa, E lambda 1 y lambda capa, no 1 y capa. E lambda 1, y acá era E lambda capa, suma de los números de elementos de cada base, dado que siendo suma directa vale que
juntando bases me da una base global, vale que esto es igual al número de elementos de una base de V. Pero, ¿qué es el número de elementos de una base? Es la dimensión. Otra definición de dimensión. ¿Ya? Entonces, la suma de multiplicidades geométricas es igual a n. ¿Ok? Y ahora hemos demostrado A implica B, B implica C. Y después necesitamos demostrar que C también implica A para poder conectar cualquiera de ABC con cualquier otro. ¿Ya? Y C implica A porque C dice que la dimensión de la suma de estos espacios es la dimensión de B. Entonces significa que la suma directa de todos los espacios es V. ¿Ok? Y ahora lo que hago es, me digo acá, tomar bases como en A implica B. O sea que tomo una base de autovector, tomo una base de E lambda 1, base de E lambda kappa, tomo todas estas y me da una base del espacio, pero entonces obtuve una base de autovectores de F. Entonces F tiene una matriz diagonal en esta base, ¿ya? Entonces F es diagonalizable, ¿ya? Entonces, si ya, ¿ok? Entonces, si la suma de las dimensiones de los autoespacios es igual a n, entonces, dado que ya sé que esto está en suma directa, significa que puedo tomar una base para cada uno y me da una base del espacio ambiente. Entonces, esta base del espacio ambiente es una base de autovectores y es equivalente a decir que F es diagonal en esta base. Ok, entonces, esto era lo de diagonalización. ¿Ya? Esta proposición nos dice todo lo que queremos saber sobre, o sea, muchas de las cosas que queremos saber sobre lo que es ser diagonalizable. Y ahora pasamos a la próxima etapa. ¿Ya? Matrices triangularizables y operadores triangularizables. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ser triangularizable? Bueno, sale del nombre. Es triangularizable si hay una base en la cual la matriz es triangular. ¿Ya? O sea que la matriz tiene ceros abajo de la diagonal y esto, tiene ceros abajo de la diagonal. ¿Ya? O sea que tiene entrada solo en la diagonal y arriba de la diagonal. Y en términos de matrices, una matriz es triangularizable si existe una matriz invertible para la cual sea la menos 1 a C es triangular. Sea la menos 1 a C es triangular. ¿Ok? Es como diagonalizable, solamente que ahora me interesa que tenga forma no diagonal, sino que triangular, un poco más, más libre, más flexible. Y este es el principal resultado, ¿ya? De estructura. Es que un operador lineal es triangularizable. Sí, solamente sí. Y acá hay una formulación y después vamos a ver qué significan estas palabras. ¿Ya? Si es solamente sí, en V hay una cadena creciente maximal de subespacios F invariantes. ¿Ya? Entonces, traducción. Acá tengo una traducción. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, que existen subespacios que forman una cadena creciente. ¿Qué es una cadena creciente? Cadena creciente. Cadena creciente es esto, significa que parto con el primero, el próximo es estrictamente más largo, lo contiene, hay una contención de conjuntos y no son iguales, es estrictamente más largo. El próximo es estrictamente más largo del precedente, ¿ya? Entonces, esta es una cadena de subespacios, ¿ya? V0, V1, V2 hasta V kappa son subespacios y crecientes. ¿Ok? Después, la próxima es F invariante, ¿ya?
Esto es la propiedad de ser F invariante. Significa que F envía el subespacio en sí mismo. F invariante. Déjeme escribirlo bien todo. Y después, el número de elementos, capa, el número de el índice último de esta cadena es maximal. Capa es máximo posible. ¿Ok? Esto significa maximal. Entonces hay una cadena de subespacios F invariantes, la cual es maximal. Y bueno, ¿qué significa máximo posible? Bueno, en realidad el máximo posible es n. El máximo valor de capa es n. Y además la dimensión del espacio I es I, para I igual a 0 hasta n. ¿Ok? ¿Y por qué? Acá hay la demostración, ¿ya? Entonces, primero, si tengo mi cadena creciente, significa que cada espacio tiene dimensión estrictamente más larga que el precedente, ¿ya? Porque vale esta propiedad que si tengo un subespacio de un espacio y el subespacio tiene su misma dimensión, o sea, los dos tienen la misma dimensión, bueno, entonces eran iguales, ¿ya? Entonces puede solo ser estrictamente más largo el próximo espacio cuando tiene dimensión estrictamente más larga, ¿ya? Entonces vale siempre que las dimensiones, ¿ya? Si ahora llamo dimensión de VI, la llamo DI, entonces vale que la primera ya puede ser mayor o igual que 0, pero después empiezan a subir, ¿ya? De 0, la dimensión del primero, del número 0 es menor que la dimensión del número 1, y así siguiendo hasta la última dimensión de capa, que es menor o igual que n. Entonces, ¿cuántas dimensiones distintas pueden caber acá? ¿Cuántos elementos distintos pueden estar en el conjunto 0n? Simplemente ya están, ya lo vemos cuáles son. Esto es, significa que lo más de números distintos estrictamente crecientes que puedo tener entre 0 y n es cuando tomo todos. Tomo 0, 1, 2, 3 hasta n, y esto significa que el de 0 debe ser igual a 0, de 1 igual a 1, de n igual a n. Esto es las únicas dimensiones posibles de una cadena creciente maximal. ¿Ok? Entonces estamos diciendo, cuando decimos cadena creciente maximal, estamos diciendo una cadena donde cada espacio es de dimensión exactamente su índice y van desde 0 hasta n. ¿Ok? Entonces capa es igual a n y la dimensión de cada uno es igual a su índice. Esto es un operador triangularizable, dice la proposición. Debe existir esta cosa. Entonces la demostración en realidad, una vez que hemos traducido lo que significa todo esto, la demostración no es súper complicada, ¿ya? Era más difícil formularlo que demostrarlo, diría yo. Profe, ¿qué Sí, era F invariante? F invariante es esto en rojo. Es que simplemente F envía el V1 en el V1, envía el V2 en el V2, envía el V3 en el V3. Que si aplico Ya, F no es que gracias. me salgo del espacio, caigo ahí, es invariante. Es, bueno, quizás la terminología no es como lo que más uno puede deducir sin saber antes, pero eso es la definición. Ok. Bueno, ahora vamos a demostrar, y lo más fácil de nuevo es una implicación. Es esta implicación de acá. Supongamos que F tiene matriz triangular en una base. ¿Ya? Acá digo, esta es la base, V1, Vn, y ahora supongamos que tengo matriz triangular. Bueno, que esto lo traduzco nomás. Digo, esta matriz, ¿qué son? Son los coeficientes de Vj, aplico F a Vj y veo su componente según Vi. ¿Ya? Entonces, F de V1 es igual a A11 V1. ¿Ya? Y los otros componentes son 0 porque acá tengo ceros. F de V2 es igual a A12 V1 más A22 V2. ¿Ya? Prácticamente acá estoy traduciendo
qué es el significado de las entradas de mi matriz. ¿Ya? Y se fijan acá, las columnas de esta matriz corresponden a cuántos coeficientes, cuáles son los coeficientes que aparecen en esta descomposición. Bueno, y entonces si tengo esta base donde la matriz es triangular, que llamo V1, Vn, entonces lo que hago es defino el primer espacio, ni siquiera lo escribí, el V0, simplemente digo que esto es 0. Es el único espacio de dimensión 0, es simplemente un elemento, 0. ¿Ya? V0 es igual a 0. V1, ¿qué es? Es el span de vector, solo tomar V1. ¿Ya? Entonces lo que obtengo, si tomo V1, aplico F, me da un múltiplo de V1. ¿Ya? Entonces vale que es F invariante. V2, tomo los primeros dos vectores y tomo su espacio generado. ¿Ya? Span de V1, V2. Entonces lo que pasa es que ya V2 es estrictamente más largo que V1. Check, sí, porque tiene dimensión 2 y contiene V1. ¿Ya? Entonces vale que V1 es estrictamente más largo y tiene dimensión 2. Y después f de V2 es contenido en V2. Sí, porque f de V1 ya estaba contenido en V1, que está contenido en V2. Y f de V2 es combinación lineal de los dos elementos de la base de V2. ¿Ya? Entonces, si f envía una base de V2 en V2, significa que envía V2 mismo en V2. Entonces, el facto que acá tenía una mini matricita triangular es como decir que este espacio dado por los primeros vectores es invariante. ¿Ya? Y así continúo. F3, el tercero será, tomo V1, V2, V3, observo que el espacio generado por los primeros 3 contiene en particular el espacio generado por los primeros 2 y es estrictamente más largo que esto. Así que sigue mi cadena siendo creciente. Después veo que cualquier elemento de los precedentes, estos ya lo enviaba en el espacio un poco más chico de antes. Y el último elemento tiene solo a lo más 3 coeficientes no nulos. Y así que solamente puede tener, es como expresado respecto a los elementos de ese espacio. ¿Ya? Entonces acá puedo continuar. F de V3 está incluso en V3 de nuevo y así siguiendo. ¿Ya? Entonces en el paso capa tengo el espacio generado por los primeros capas de estos vectores. ¿Ya? Y continúa así. ¿Ok? Entonces esto es directamente construir mis espacios y satisfacen todas las propiedades. ¿Ya? Para la otra, estamos ok. ¿Ya? Entonces hemos visto que si la matriz, en esta base, la matriz es triangular, prácticamente es directamente construyo mis subespacios. Y en la otra dirección, se trata de hacer el mismo procedimiento al revés. ¿Ya? Entonces, supongamos tener esta cadena así, que tiene las propiedades de ser, de tener todos estos elementos. La dimensión del VJ es igual a J para todos los J. Y además tengo que f de VJ siempre está contenido en VJ. ¿Ya? Y esta premisa, ¿no? Y dimensión de VJ es igual a J. Y además sé que VJ menos 1 siempre está incluso y estrictamente más chico que VJ. ¿Ya? Estas son las tres características. Entonces hago de nuevo. ¿Qué hago? Tomo una base del primero, que es un solo vector. Y después inductivamente, el VJ más 1 contiene un vector que no estaba en el precedente. Entonces sumo esto y quiero decir que cada vez sumando un próximo vector que está, por ejemplo, en V2 y no está en V1, ¿ya? Acá tengo un vector V1, acá tengo un vector V2 pequeño que estará en V2 y no estará en V1, ¿ya? Y ahora quiero decir que V1, V2 es una base del espacio V2. Ok.
¿Y por qué estos V1, Vn son independientes? Esto sigue desde esto, ¿ya? Porque si no era independiente, significa, si V2 no es independiente de V1, significa que estaba acá en V1, ¿ya? Pero lo elegí que no estaba en V1. Entonces V2 es independiente del V1, ¿ya? Porque elegí un elemento que no estaba en V1. Entonces no estaba en el espacio generado por V1, ¿ya? Ahora en V3, supongamos el próximo paso, ¿cómo lo haría? Ya tengo V1 y V2 que forman una base de V2, ¿ya? Porque el V2 pequeño es independiente del V1 pequeño. Tomo un elemento de V3 que está en el espacio V3, pero no está en el espacio precedente. Bueno, significa que en particular este nuevo V3 pequeño debe ser independiente del V1 y del V2, porque si no sería en el span de V1, V2, o sea, sería en el espacio precedente, y no es así, ¿ya? Entonces, dado que mi cadena es creciente, logro cada vez sumar un vector más a mi base, ¿ya? Y acá hay el paso escrito con índice J en general, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer para 1, 2 y 3, ¿ya? En el caso general tengo el VJ precedente más un próximo vector que por ser de dimensión más largo que el espacio precedente implica que el VJ más 1 es independiente de los precedentes. Déjeme acá borrar todo eso. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que si tomo el próximo elemento VJ más 1 que vive en el espacio VJ más 1, pero no en el VJ, entonces tengo un espacio con dimensión estrictamente más larga que J, y este espacio, el span de esto de acá, está incluso en el VJ más 1, cuya dimensión es J más 1. Entonces, debe ser igual, porque tiene dimensión más larga que J y más pequeña que J más 1, ¿ya? Entonces, vale igualdad, ¿ya? Entonces, simplemente sumando un nuevo vector, llego a cubrir todo el próximo espacio. ¿Por qué? Porque sé las dimensiones y sé que subió de dimensión, porque era un vector nuevo, que no estaba en el espacio precedente, y así que cubro todo el espacio. Y después el facto que la matriz es triangular en esta base, bueno, prácticamente lo leo desde el facto que son invariantes, ¿ya? Porque f de V1 es incluso en V1, significa que f de V1 es A11, algún número multiplicado por V1. Si f de V2 es en el span de V1 y V2, significa que f de V2 es igual a A12 más A22, coeficientes multiplicado por V1 y V2. Y así siguiendo. ¿Ya? Y entonces en el final la matriz de F se ve como en el paso inicial. Bueno, lo último que voy a decir es que estos subespacios crecientes se llama una bandera de subespacios a veces. Esa es una palabra que ocuparemos poco, pero es interesante la idea, ¿ya? Porque ¿qué es una bandera usualmente? ¿Ya? Tengo el palito de la bandera, una bandera unidimensional, digamos que sería solo el palito. Una bandera dos dimensional significa que tengo un palito, ¿ya? Donde hay la dirección V1, y después tengo un rectangulito que es lo que está generado por las dimensiones V1 y V2, ¿ya? Y entonces, el rol del palito de la bandera es el espacio V1 mayúsculo, y el rol de lo que es como la bandera de Chile de acá, esto es el espacio V2, ¿ya? Entonces, una bandera tres dimensional debería decir lo que es el palito V1, lo que es la parte dos dimensional que es V2, y después le pondría un pedazo tres dimensional que me representa cuál es el espacio V3, ¿ya?
Y uno continúa así. Entonces, uno a veces llama esto una bandera de subespacios porque tiene un poco lo que empieza a ser la bandera. O sea, tiene un pedazo de dimensión 1, después un pedazo de dimensión 2 y después sube de dimensión. ¿Ok? Entonces, eso era lo último que quería decir. Había tenido unos ejemplos acá más en la clase y una parte facultativa. Lo vamos a hacer la próxima vez. ¿Ok? Y en vez de hacer el exit ticket, llenen ese formulario sobre el exit ticket, ¿ya? Para esta vez, porque como quiero comprender un poco, no es solo sobre el exit ticket, sino cómo mejorarlo de las clases. No sé qué... sí, hay la constricción de deber hacer harto programa y quiero comprender cómo se puede optimizar esto, cómo puedo ayudarle más para poder lograr este curso bien. ¿Ya? Entonces ahí intenten contestar este form que encuentran en el Canvas, en este nuevo módulo de retroalimentación. Ya.